Uno de los casos más famosos en las asignaturas de la psicología forense es sin duda el del caso de John Wayne Gacy, un individuo que pasaba inadvertido, pero que cometió varias decenas de crímenes, torturas y abusos. Hoy hablaremos sobre él. John Wayne Gacy Jr. fue uno de los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los años 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 ejecutado por la muerte de 33 jóvenes que fueron enterrados en su casa o lanzados al río Des Plaines en Illinois. Fue popularmente llamado el payaso asesino porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los vecinos a sus barbacoas en su jardín, mientras se entretenían los más pequeños, donde precisamente tenía enterradas a sus víctimas. Como artista del entretenimiento, era conocido como Pogo el Payaso, aunque también tuvo otros trabajos. John Wayne Gacy Jr. nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de 3 hijos. Su padre era un machista que siempre le criticaba, aunque también se dice que tenía preferencia por sus hijas, menospreciando a John. Además, el padre también era alcohólico, por lo que el pequeño Gacy no tuvo una infancia fácil. A los 11 años, tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio, que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza que pasó desapercibido hasta los 16 años, cuando empezó a tener mareos. Durante sus años de instituto, su familia se mudó de lugar en varias ocasiones, lo que causó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y se convirtiese en una persona extraña con poca estabilidad emocional. Aún así, y pese a las dificultades, se graduó en Administración de Empresas en el Northwestern Business College. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nam Bushen. En 1964 fue ascendido y transferido a Springfield, en Illinois. Allí conoció a una empleada que más tarde se convertiría en su mujer, Marilyn Myers, y ambos contrajeron matrimonio en 1965. Los padres de esta adquirieron varios locales de la franquicia Kentucky Fried Chickens y le ofrecieron un puesto de gerente en Waterloo, Iowa. Gacy aceptó la opción de irse a trabajar fuera. Viviendo en Waterloo, tuvo 2 niños y formó parte de distintas organizaciones caritativas de la zona. Y pese a la estabilidad familiar, los rumores sobre su homosexualidad pronto se difundieron por su vecindario. Se decía que este había realizado proposiciones de carácter íntimo a distintos jóvenes que trabajaban en el restaurante. En esa época, su vida profesional era perfecta, pero no así su vida personal, en la que rápidamente comenzó a tener serios problemas. Este le fue infiel en varias ocasiones a su mujer y comenzó a tomar drogas. Además, construyó una habitación en su sótano donde invitaba a los jóvenes a beber e intentó tener relaciones con alguno de ellos. Pero su idilio con los habitantes de Waterloo pronto llegaría a su fin, pues recibió varias denuncias de los jóvenes que acudían a su sótano. Mark Miller fue el primero que acudió a la policía afirmando que había sido atado y abusado en una de las visitas a la casa del payaso asesino. John Wayne Gacy
Fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero por su buen comportamiento solo cumplió 18 meses. Su mujer se divorció de él y nunca volvió a ver a sus 2 hijos. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre, y en 1971, gracias a la ayuda económica de su progenitora, se compró una casa en el 8213 West Somerdale Avenue en una zona de Chicago. Tras su paso por la cárcel, Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los habitantes de la nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable y muy querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrían imaginarse la clase de persona que era. En 1972 se casó con Carol Hoff, pero su matrimonio acabó en 1976, puesto que ella manifestaba que no tenían relaciones íntimas y que había descubierto que se daba placer con revistas de adultos de contenido homosexual. En esta localidad, el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos, como la de un joven llamado Darrell Sampson, que fue a la casa de West Somerdale Avenue y nunca se le volvió a ver con vida. Durante esa década, Gacy continuó abusando, torturando y asesinando a multitud de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall Reflet, Samuel Stapleton, William Carroll, Rick Johnston, Gregory Gottlieb, y así hasta un total de 33 inocentes, el más joven de 14 años y el mayor de 21. Fue a partir de 1977 cuando Gacy comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años, un joven que fue arrestado por conducir su vehículo. El joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido Gacy, a pesar de que Gacy ya había recibido varias denuncias con anterioridad que no habían sido tenidas en cuenta. Todo cambió en 1978, cuando Jeffrey Reynald le acusó de atacarle con un trapo humedecido en cloroformo. Cuando éste despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Reynald despertó en medio de un campo rodeado de nieve, estando este muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió salir del lugar. Su calvario todavía duraría unos meses, ya que a pesar de que identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Entonces, contrató a un abogado que solicitó la orden de arresto y a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente, quedó en libertad. No tuvo tanta suerte con Robert Pist, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo en cuenta de que sus padres le estaban esperando en casa y sabían que su hijo había ido a ver a Gacy. Como su hijo tardaba en regresar, le comenzaron a buscar y contactaron con la policía. Varios agentes fueron a su casa y Gacy no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico, al que acababa de estrangular. La policía encontró los cuerpos en su casa y el propio Gacy acabó confesando que había arrojado el resto al río. En 1978 confesó sus crímenes y 2 años después fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Nunca se arrepintió de sus actos y durante su ejecución dio a entender que aún quedaban víctimas por descubrir. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy Jr. fue ejecutado mediante inyección letal. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Si te ha gustado, por favor, dale like. Me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo.
Hasta pronto.